Capítulo 5, del templo de 8 bits a la revolución 3D. Si la computadora personal fue mi laboratorio lógico, las consolas fueron mi terreno de conquista emocional. Los años 90 no fueron solo una década, fueron una era donde la magia se materializó en mi sala. Mi primer contacto con el Nintendo NES fue una revelación. Aquel diseño rectangular, gris y austero, albergaba universos que desafiaban la imaginación. Y no puedo dejar de mencionar la legendaria Zapper, esa pistola plástica que nos permitía cazar patos en la pantalla. Recuerdo pasar horas tratando de entender cómo funcionaba técnicamente. Al apretar el gatillo, la pantalla se ponía negra por un milisegundo y detectaba el objetivo iluminado. Era lógica pura aplicada al entretenimiento, una tecnología que en aquel momento me parecía magia. Eso sí, el sistema no era infalible. Con el uso constante, los cartuchos empezaron a dar fallas. Todos aprendimos el ritual, sacar el juego, soplarlo con fuerza, un gesto que hoy sabemos que en realidad introducía humedad, y, si eso no bastaba, darle un pequeño golpe seco contra el mueble o la consola para que los pines hicieran contacto. Técnicamente, el problema era el desgaste natural y la oxidación de los contactos metálicos del cartucho frente al conector de la consola. Aquel taca-taca, o el simple hecho de que la pantalla se quedara en blanco nos obligaba a convertirnos en técnicos improvisados, fue nuestra primera lección práctica sobre la fragilidad de los componentes físicos frente al paso del tiempo. Junto a ella, Super Mario Bros. En su primera versión marcó el estándar. No era solo saltar, era aprender a gestionar el ritmo y los recursos. Aquello sembró la semilla de lo que, años más tarde, compartiría con mis hijos mientras evolucionábamos hasta el Wii, manteniendo siempre ese hilo conductor de juego y estrategia. Pero el salto cuántico llegó años después con el Nintendo 64. Fue pasar de ver el mundo en plano a entender el espacio tridimensional. Cuando tuve por primera vez ese control tan ergonómico, tan distinto a cualquier cosa vista antes, sentí que el futuro había llegado. Super Mario 64 no fue solo un juego, fue mi primera experiencia real en un entorno 3D, donde la libertad de movimiento me hizo sentir que las barreras de la pantalla se habían roto. Lo que hoy me parece fascinante de esa época, mirándolo con la perspectiva de los años, es cómo lográbamos tanto con tan poco. En los 8 bits, el diseño era minimalista, cada píxel contaba. En el Nintendo 64, estábamos aprendiendo a navegar el espacio. No teníamos la capacidad de procesar mundos abiertos infinitos, pero teníamos una jugabilidad pulida hasta la perfección. Ese paso por las consolas me dejó una enseñanza que hoy aplico en la sabia escuela: la calidad de la experiencia no reside en la potencia bruta, sino en el diseño de la solución. Aquellos juegos con sus limitaciones eran experiencias coherentes y emocionantes de principio a fin. ¿Recuerdas esa sensación de prender la consola un viernes por la tarde? ¿Cuál fue ese juego que, al igual que a mí, te hizo perder la noción del tiempo y te enseñó que, incluso en un entorno virtual, el pensamiento estratégico es la clave para avanzar? Los leo en los comentarios. Más allá de la técnica y los rituales de mantenimiento, cada consola fue una puerta abierta a un género distinto. En el NES todo era precisión pura. Recuerdo las horas interminables intentando dominar Super Mario Bros., era una clase de gestión de tiempo y recursos disfrazada de aventura. Pero mi curiosidad iba más allá. Disfruté enormemente con Tennis, un juego donde el timing lo era todo, y con Duck Hunt, nuestro famoso juego de cazar patos, donde la Zapper se convirtió en mi herramienta de precisión favorita. Esa pistola de plástico no solo era un juguete, era el misterio técnico que desafiaba mi lógica. Apuntar a la pantalla y ver cómo el sistema reaccionaba era una lección práctica sobre cómo la tecnología podía romper la barrera de la televisión. El salto al Nintendo 64 cambió las reglas del juego. Allí, mi memoria se fija en un título que marcó un antes y un después: FIFA 98. Fue mi primer gran acercamiento al fútbol virtual con un nivel de inmersión que, para aquel entonces, me parecía inalcanzable. No era solo mover jugadores, era entender la estrategia del campo, la música, el ambiente y la capacidad de la consola para gestionar un entorno deportivo completo.
Comparar esa experiencia con las primeras aventuras en el NES y ver cómo esa pasión por los videojuegos se mantuvo viva incluso años después, cuando ya compartía el Wii con mis propios hijos, me hace ver que no eran solo juegos. Eran el entrenamiento perfecto para el pensamiento estratégico. Cada nivel, cada partido y cada reto técnico me enseñó a anticipar patrones y a no rendirme ante la complejidad, una mentalidad que hoy es el pilar de la sabia escuela. Confieso que no siempre fui el más desprendido con mis equipos. En aquellos años mi consola era mi templo y admito que fui sumamente celoso con ella. Hubo roces con mi hermano mayor por querer usarla sin el cuidado que yo exigía, una situación que solo se resolvió cuando él decidió adquirir su propio sistema para su hijo. Hoy, al recordarlo, entiendo que no se trataba solo del equipo, sino de la disciplina y el respeto por el espacio propio, una lección que, con el tiempo, he aprendido a gestionar de forma muy distinta con mis propios hijos, para quienes mis consolas son hoy una puerta abierta a la diversión compartida. Ese paso por las consolas me dejó una enseñanza que hoy aplico en la sabia escuela: la calidad de la experiencia no reside en la potencia bruta, sino en el diseño de la solución. Aprendí a anticipar patrones y a no rendirme ante la complejidad. Sin embargo, mi mayor lección vino con el tiempo. Aprendí que proteger mis sueños y mis espacios, como hice con mi consola, tuvo un costo en mis relaciones. Hoy, al ver cómo han transcurrido los años y los intentos fallidos por reconectar con aquellos que marcaron esa etapa, entiendo que el carácter que formé protegiendo mis herramientas también me enseñó que la vida sigue adelante. Las personas eligen sus propios caminos y aunque el pasado dejó cicatrices y silencios, el pensamiento estratégico que desarrollé allí es lo único que hoy me permite ver con claridad que, al final, lo más valioso no es lo que protegimos, sino lo que aprendimos en el proceso. ¿Y tú? ¿Cuál fue ese juego que te enseñó que, incluso en la estrategia más perfecta, el factor humano es lo que realmente importa? Los leo en los comentarios. Hoy, mis hijos son los guardianes de mi legado digital y verlos disfrutar de la tecnología me hace entender que la verdadera sabiduría no es acumular, sino saber cuándo y cómo compartir. En la vida, igual que en aquellos cartuchos de Nintendo, si no te tomas el tiempo de limpiar los contactos, la señal se pierde. El éxito es, en gran parte, mantenimiento constante.